Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy tenemos a un invitado muy especial en este programa. Se llama Vladimir Villegas. Bienvenido, Vladimir, a tu Hola, programa. Goyito, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a mi programa. No, sí, Vladimir, bueno, Gracias por el invite. bueno, saludarte. Nuestra audiencia ha estado muy pendiente de ti. Me imagino que también en cada una de tus plataformas has recibido, bueno, todo el cariño y todo el no cariño de otros también. Pero bueno, queríamos un poco que compartieras con nosotros todo lo que ha sido esta semana y media desde que anunciaste un poco lo del tema de tu contagio del COVID. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido evolucionando, digamos, la enfermedad? Y bueno, háblale a la gente que está pendiente de ti. Bueno, gracias por la oportunidad, Goyito. Saludos a todo el equipo allá de Contrapunto. Saludos a toda nuestra audiencia, por supuesto, a la audiencia tanto de Contrapunto como la que nos acompaña en nuestras distintas plataformas en redes sociales y en distintos medios, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que al día de hoy me siento bien, ya me siento bastante recuperado. No te voy a decir que un 100%, pero sí estamos cerca del 100% ya en cuanto a la recuperación de la salud. Han sido unos días de mucho descanso, de seguir al pie de la letra los tratamientos que me han indicado los médicos, de cumplir el encierro, el reposo, bueno, precisamente porque se trata de ponerse en buen estado de salud para poder cumplir nuevamente con nuestras responsabilidades, ¿verdad? ¿Cuántos días ya llevas desde el diagnóstico, Vladimir? Bueno, mira, desde el diagnóstico tengo ya, caramba, alrededor de 10 días, si acaso vamos, ¿no? Okay, Sí, porque a mí me hicieron la prueba el viernes y me dieron los resultados el día sábado y lo anuncié el domingo. Sí. Entonces, Vladimir, pero ¿cómo fue eso? Cuéntame, ¿te empezaste a sentir mal? Recuerdo que no, nosotros nos vimos el miércoles anterior sí, acá en esos días Contrapunto. fueron de algunos síntomas que uno quizás no los identifica con el COVID, porque es normal una pequeña carraspera, de repente un malestarcito, pero ya cuando comenzaron a presentarse otros síntomas como algo de fiebre, escalofrío, algunos dolores musculares, dolor de cabeza, pues la cosa ya obligó pues a tomar en serio un poco el proceso que estábamos viviendo. Ahora, en cada persona es distinto, no todos los casos son iguales. Mi esposa también le dio y ella comenzó primero que yo con los síntomas y eso. Pero cada proceso es muy particular, depende del estado de salud de cada quien, bueno, no sé, de muchos factores que los especialistas saben más que yo de eso, ¿no? Pero obviamente, pues con lo que uno ha conversado, hay personas a quienes le ha dado asintomático, otros les ha dado con síntomas muy severos y bueno, algunos han perdido la vida, lamentablemente. Hemos visto ya muchos casos dolorosos de personas, por ejemplo, en el momento en que estaba que hemos estado en esta convalecencia, pues supimos de la muerte, por ejemplo, de nuestro buen amigo y compañero Víctor Moreno, pues con quien estuvimos en el Parlamento, dirigente sindical de Matancero, allá del Estado Bolívar, sindicato de SUTIS. Supimos la muerte también de Larry Hernández, por ejemplo, hombre de la publicidad también. Y así como él, como ellos, pues mucha gente ha estado enferma. Bueno, nuestro compañero Kiko sigue también. Sí, que sabes de Kiko, lo último Bueno, él está que cumpliendo su estaba tratamiento. estable, ¿no? Está hospitalizado, pero está estable por su cuadro, porque él es diabético. Entonces, el hecho de que esté hospitalizado ha generado muchos rumores también, que si está muy mal, no. Yo hablé con él, simplemente está cumpliendo su tratamiento y bueno, todo va saliendo de acuerdo a lo previsto, ¿no? Es que No ustedes son hay, tan inmaduros que hasta eso les da juntos, ¿no? hasta en eso nos va juntos. Porque, bueno, por cierto, esa semana hicimos nuestro espacio y estuvimos juntos y bueno, era natural pues que en vista de tanto contacto personal que uno tiene, pues que esto no ocurriera, ¿no? Ahora, que si él me lo pegó, yo se lo pegué, pero eso no se sabe, Claro. no se sabe, pero ya eso es Pero una lo discusión importante es que están bizantina. recuperándose Sí, y Kiko se que está han recuperando evolucionado bien, gracias a Dios. bueno, ahí va, poco a Ahí, poco. ahí van. Ok, porque te veo un poquito más flaco, ¿no? Si Sí, te has claro, perdido claro. algunos kilos, ¿no? Sí, porque el apetito se resiente, es una de las cosas que se resiente. Y entonces, Y en claro, tu caso, y en tu caso es grave, ¿sabes? en mi caso se resiente mucho, porque de verdad que Que tú eres buen diente. una de las cosas que me gusta es comer precisamente. Entonces, claro,
hemos tenido que cuidar mucho la alimentación en cuanto a no exceder más allá de lo que el cuerpo aguante, porque a veces te sientas a comer y sientes que tienes mucho apetito, pero resulta que cuando vas a comer, pues no era tanto, ¿no? Está bien. Pero hasta eso ha venido recuperándose, ya ha venido recuperando un poco el apetito, no en los niveles normales, pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? Bueno, eso creo que a tu esposa le debe favorecer, ¿no? Que no haya Quizás, recuperado tu apetito en los niveles normales. Mira, quizás. Vladimir, ¿cómo ha sentido, digamos, la preocupación de la gente? También creo que es como pertinente, digamos, hablar de esas cosas que se desatan en estos momentos de pandemia y el tema de las redes sociales, un poco esa vorágine de, bueno, desde los buenos augurios hasta cosas como que suenan enfermizas, ¿no? Dentro de un escenario como este. ¿Cómo lo has llevado? Bueno, mira, por supuesto, mucha satisfacción en cuanto a que mucha gente preguntando por nuestra salud, muchos mensajes positivos, la absoluta mayoría, pues abrumadora de los mensajes han sido precisamente deseándonos pronta recuperación. Y lo demás es parte ya, el resto es parte de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, pues. Gente dedicada al odio, a promover malas vibras, como dicen, pero ya eso es un problema de ellos, ¿no? Que no está en mí, está en ellos, ¿no? Está en esas personas que tienen ese tipo de sentimientos. Pero básicamente, Goyo, lo que quiero destacar es precisamente la gran solidaridad que ha habido entre los colegas, amigos, bueno, los familiares ni se digan, por supuesto, la familia pendiente todos los días, a cada momento. Buenos amigos que han aparecido, desde tiempo no sabía de ellos, preguntando por mi salud dentro y fuera del país. Y eso es, por supuesto, parte de las cosas buenas. Si algo bueno puede tener esta enfermedad es que, bueno, te das cuenta del afecto que te tiene mucha gente, ¿no? De lo otro, mira, poco que decir. Estamos en un momento en el cual las redes sociales están inundadas de sentimientos incontrolables, ¿no? O Alzano, incontrolados. y Sí, bueno, bueno, gente cada quien, cada quien gente con que su... se dedica a eso. Hay gente que dedica su tiempo a exponer su Su bilis, propia miseria y su y propia su propia miseria. miseria, porque fíjate tú un mensaje contra una persona que está enferma, sea del chavismo, sea de la oposición, un mensaje de alguien que le diga ojalá te muera, o ojalá que le pegue al resto de tu familia, o cualquier cosa de esa, habla muy mal de quien emite ese tipo de mensajes, ¿no? Son personas que tienen COVID en el alma, que es peor, ese no se cura. Claro, sí, ese, ese, ese no se cura, ese realmente está rodeado del resentimiento, de esas cosas, pero la absoluta mayoría de la gente, por fortuna, no está en esa onda, no está en esa tónica. Y bueno, imagínate, el COVID es algo que nos ha puesto a temblar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque bueno, se ha traducido en muerte, en pérdida de empleos, en gente que sufre, en miedo, tantas sensaciones que esto genera. Y encima de eso, Háblame de eso, Vladimir, que hace cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué sentiste al principio? ¿Ese miedo, esa incertidumbre? Háblame de eso. bueno, mira, en lo particular no. Te confieso que no, porque no es que uno no le pueda temer a la muerte, ¿no? Que todos en alguna medida la evitamos, ¿verdad? Ahora, no era una preocupación porque yo, en primer lugar, tengo buena salud, yo me cuido, me alimento, trato de alimentarme bien, hago alguna rutina física en la semana, siempre estoy haciendo algo, camino, no sé, me cuido, pues trato de cuidarme. Y además, cuando se trata de una enfermedad, pues la tomo en serio. Eh, en ese sentido no te puedo decir que tenía miedo de que me fuese a morir ni nada de eso, ¿no? Claro, por supuesto hubiese deseado no tenerlo, ¿verdad? Porque claro, sabe uno lo que eso significa. Cuando te dan el diagnóstico de una enfermedad de esta naturaleza, bueno, te tienes que aislar, te preocupa tu equipo, la gente que ha estado contigo. Bueno, lo primero que hice fue notificarle a los distintos lugares donde trabajo y a mis compañeros para que, bueno, se tomaran las medidas. A veces piensa que a lo mejor has debido tomar medidas preventivas mucho antes, en fin, o cuidar, o ser más estricto en las medidas, ir a menos reuniones, pero ya eso es como, digamos, oye, sí, ¿por qué no hice esto o aquello? Eso ya no tiene sentido porque ya lo que pasó, pasó. En todo caso, no estamos exentos, fíjate tú, no estamos exentos. Cualquier persona, al mínimo contacto, puede contaminarse o contagiarse de la enfermedad, contagiarse, quise decir. Es decir, pero yo en lo particular nunca sentí ese temor, pues, de que, caramba, no,
por supuesto que no. Y bueno, además que mis síntomas fueron moderados. Tampoco es que yo tuve una situación de gravedad ni nada de eso. No tuve fiebre, tuve dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos, por ejemplo, en la madrugada me despertaba con fiebre. Y eso, por supuesto, te afecta, ¿no? Al tener ya una semana con eso, no es muy agradable que Pues, se diga, ¿no? sabroso no es. Sabroso no es. Sabroso Bueno, no es. y bueno, situaciones, por ejemplo, como eso de, el caso, por ejemplo, de mi amigo Víctor Moreno. Yo Sí, conozco, bueno, doloroso, de verdad. doloroso porque además me enteré por leyendo la prensa, ¿eh? O sea, Mm. y un común amigo, que no voy a mencionar, tú conoces, fue quien, bueno, lo llamé para decir, me dijo, no te quise llamar porque sabía que te podía afectar mucho, porque bueno, Víctor y yo tuvimos una relación muy cercana, a pesar de que él estaba en Guayana, siempre estábamos en contacto, su esposa Luz María también. Es decir, teníamos un vínculo, bueno, desde siempre, desde nuestros tiempos, pues, juntos en la vieja causa R. Y además, bueno, un luchador, pues, como ese, que muera por esta enfermedad, pues, o por cualquier otra, es terrible, pero en este caso, por la enfermedad que yo estoy padeciendo, bueno, no es nada Claro, sencillo de procesar, ¿no? y esa vinculación, digamos, del mundo sindical al cual tú hasta por sangre estás vinculado, o sea, has estado moviéndote allí, de verdad que lo de Víctor es realmente una pérdida. Nosotros que hemos cubierto bueno, el área laboral, Víctor era una referencia para todos los que hicimos periodismo y lo cubrimos, y además cuando tuvimos alguna responsabilidad sindical también, de alguna forma, Claro. uno lo Además, sentía muy cercano. además, un tipo con una gran energía vital, de verdad, con muchas ganas siempre de estar haciendo algo y siempre pensando en los trabajadores, más allá de la diferencia que cualquiera pudiese tener con él, pues no pueden dejar de reconocer que la esencia de Víctor era esa, pues su interés por los derechos de los trabajadores, ¿no? Y bueno, por supuesto que por eso, pues, su fallecimiento es muy lamentable, pero bueno, esas son las cosas que ocurren, ¿no? Y por eso su muerte realmente generó mucha conmoción allá en el estado Bolívar, ¿no? Y Claro. sectores sindicales del país. Vladi, entonces, digamos, para que cerremos el tema de cómo te has sentido, ¿hay alguna reflexión a la que te lleve, digamos, el encierro, el estar, digamos, en ese estado de alguna forma de introspección a la que obliga esta enfermedad durante esta semana y media, digamos, en la que has estado allí? Bueno, mira, la reflexión principal es que fastidiosa es el encierro, en primer lugar, ¿no? El encierro es Bueno, pero eso fastidioso. lo sabíamos hace Eso tiempo. lo sabíamos hace tiempo, pero no Acuérdate es lo que mismo, preso ni en la casa, pues. claro, así es, ni una jaula de oro. Pero no, me refiero a que, por ejemplo, no puede salir a la rutina de uno. Por ejemplo, no, vamos a comprar fruta, no puede salir a comprar fruta. Vamos a caminar, no puede salir a caminar. O sea, tiene que estar encerrado, cumpliendo con esa rutina. Y además, a veces el cuerpo no te daba porque si sales a la calle a recibir algo que te traen, alguna medicina, algo, alguna comida, pues al salir, ya solo salir agotaba. En este momento ya me siento, por supuesto, mucho mejor. Pero como reflexiones, mira, yo diría, Gregorio, lo vulnerable que somos frente a una cosa como esta, ¿no? Lo débil que somos frente a un hecho que nos puede tomar por sorpresa a cualquiera, ¿no? O sea, cuando nos anunciaron la pandemia hace más de un año, bueno, yo no me imaginaba que un año después yo iba a estar en esto. No me imaginé que incluso que pudiera llegar a darme eso. Uno lo veía como una cosa lejana. Incluso cuando llegó al país, uno siempre haciendo su trabajo, cuidándose, tomando las medidas, si el gel, el tapaboca, todo eso, tratando de mantener las normas, pero bueno, eso es como una gota de agua, se mete por cualquier rendija y hasta que le llega a uno. O sea, no estamos exentos de que nos pase. Ahora, como reflexión, en primer lugar, bueno, una de ellas, la solidaridad, que es muy importante, ¿no? O sea, cómo uno valora el interés de los demás por uno, por los amigos que estén pendientes de uno, la familia, los hijos, es muy importante, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando uno está acompañado también, yo que estoy con mi esposa, que pasamos por lo mismo, eh, no es lo mismo estar acompañado que estar solo. Hay gente que tiene que pasar la enfermedad solo, en Claro, solitario, y eso es terrible, ¿no? Y en exacto. cuanto a reflexión de vida, mira, aunque creamos lo contrario, no somos inmortales. Bueno, así es, Vladimir. Vladi, un poco para que cerremos, pero no, el oficio nos obliga. Claro, vale. Quiero que veamos, no sé, un poco la coyuntura, el momento que estamos viviendo, el tema de sanciones, el tema Alena Douga, que de alguna forma
termina siendo una herramienta que consigue el gobierno dentro de esa correlación de fuerzas donde una parte de las Naciones Unidas lo mira con muchísima severidad, digamos, el informe de Bachelet, la misión de verificación de hechos, y toman y logran, digamos, esta declaración de Elena Dohan. Y además, entonces, justamente cuando Maduro habla en el Consejo de Derechos Humanos sobre las sanciones, llegan más sanciones a personas en Venezuela de la Unión Europea. ¿Cómo lees este momento político? Bueno, mira, es complicado. Lo primero es que este es un asunto que yo lo he manifestado en otras oportunidades, Gregorio, Pollito, es que este es un asunto que debemos resolver los venezolanos en primer lugar. Y cualquier apoyo de la comunidad internacional debe venir en la dirección de que seamos los venezolanos los que resolvamos nuestro conflicto. Porque ya hemos visto, por ejemplo, el uso politiquero de la situación de los venezolanos, cómo se ha traducido en ataques, digamos, xenofóbicos, ¿verdad? Sí. Xenófobos, exacto, por ejemplo, en el caso de Perú, caso de otros países en Colombia, cómo primero, incluso en campañas electorales, el tema de Venezuela sirvió para que en Chile hicieran campaña, para que Perú, etcétera. Y luego, como ya no es un tema electoral, sino un tema social, entonces, bueno, comienzan a dejar crecer esas tendencias antivenezolanas terribles, ¿no? Que no excusa de responsabilidad del gobierno venezolano por el éxodo, ¿verdad? Por sus políticas, por la forma como en Venezuela se han diluido las instituciones, todo eso es verdad, pero también hay en esos otros países, pues, un manejo oportunista de la situación venezolana, el uso, ¿verdad? Nos utilizaron a los venezolanos, han utilizado a los venezolanos como monedita de canje político para sus propios intereses allá. Y cuando somos un estorbo, entonces, bueno, nos dan una patada, nos maltratan y llegan a manifestarse incluso en medios esas corrientes de odio hacia Venezuela, hacia nuestros connacionales, que por supuesto es absolutamente despreciable. Lo que vimos, por ejemplo, en Trinidad, y que el gobierno no tuviera la pelota para defender a los venezolanos con la fuerza que se necesitaba allá en Trinidad, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en Panamá, expresiones muy lamentables. Ahora, en el caso de estas decisiones, me fui por allí, pero quería comentarlo. Tranquilo, estás en tu programa. Sí, señor. Estás en tu programa. No sé cómo me quite aquí. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, fíjate, hay varias lecturas de estas medidas que han adoptado, ¿no? En primer lugar, que meter en un mismo paquete a gente del gobierno y a factores opositores, creo que es para una lectura muy particular, ¿verdad? Fíjate, Revela... perdona que te ataje allí, pero fíjate que estas sanciones, incluso en el mundo opositor, han generado una pelea incluso, porque hay gente que dice, ¿cómo vas a meter en el mismo saco a Leonardo Morales y al director de la FAES? ¿No? Y además, por ejemplo, entonces eso le da digamos, en el lado oficialista se termina haciendo una fiesta, porque además de que las sanciones terminan dividiendo a la oposición, le dan el argumento para para justificar con el enemigo externo la cohesión de su base dura, ¿no? Bueno, precisamente, esta es una oposición de ensueño para cualquier gobierno, ¿verdad? Y a veces, desde fuera, las políticas que se aprueban afuera terminan también ayudando al gobierno. Entonces, esta es una oposición nacional e internacional que cualquier gobierno desearía para poder hacer toda una narrativa, y eso le ha servido al gobierno del presidente Nicolás Maduro precisamente para señalar, fíjense, ahí está, vean, hay una agresión, hay unas sanciones, hay toda una conducta contra la revolución bolivariana, etcétera, etcétera. Es decir, la narrativa del chavismo se fortalece con ese tipo de decisiones, como estas, por ejemplo, que acaban de aparecer en la Unión Europea, con todo el respeto que me puedan merecer ellos, pero ciertamente creo que con este tipo de decisiones nos están ayudando, porque además lo hacen en un año donde también sabemos que hay elecciones. Entonces, ¿de qué se trata? De cerrar la ruta electoral, de permitir que el gobierno una vez más se haga con una mayoría que no se corresponde con lo que es la realidad del país. Porque eso es lo que puede pasar, que muchos sectores ahora se inhiban de participar porque sienten que tienen la espada de Damocles de la Unión Europea, de Estados Unidos, de cualquier otro de una eventual sanción, ¿no? De una eventual sanción por participar. Otros, por ejemplo, que he visto algunos dirigentes diciendo que quisieran ver presos a los que están sancionados hoy. O sea,
meter en una misma lista a personas que tienen responsabilidad en organismos de seguridad, a quienes están en un organismo electoral propuesto por fuerzas distintas al gobierno, o a dirigentes políticos que tienen sus situaciones en sus partidos, pues creo que lo que demuestra es una miopía política impresionante, en mi criterio. Ahora, yo, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el mecanismo de sanciones a la economía. Las sanciones personales son decisión de cada gobierno, ¿eh? Ahora, también terminan siendo una forma de imponer política, ¿ves? Sí, pero También termina Vladimir, siendo una forma de imponer política a fuerzas nacionales. Ahí es donde está el fíjate, problema. fíjate, Vladimir, pero quienes han apoyado las sanciones podrían argumentar, o argumentan en este caso, aquí no hay sanciones a la economía, ni a PDVSA, ni al No, Banco exacto, por Central. eso te digo. Son personajes a los cuales, digamos, la Unión Europea dirá están cometiendo delitos de lesa humanidad o como lo estén terminando de catalogar, y es una presión para generar el cambio político, ¿no? Claro, pero es que, perdóname, el problema está allí, ¿ves? El problema es que no se trata solamente de las sanciones económicas, sino se trata también de decisiones que adoptan gobiernos y que terminan tratando de forzar la barra para imponer una línea política. Y la oposición venezolana es variopinta. La oposición venezolana no es el G4 nada más. En el Bueno, G4 hay matices dentro. que ya no sabemos si es G o es 4, ¿no? O es 4 o es 2, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos sometidos en una situación de extremo. Tú ves posiciones como las de Enrique Márquez, que es de un nuevo tiempo y no coincide con las posiciones de Manuel Rosales, por ejemplo, ¿verdad? O ves posiciones como la de Primero Justicia. En Primero Justicia hay posiciones como la de Capriles, que cree que se debe participar, y dirigentes que incluso ya están haciendo campaña y que hace apenas unos meses llamaron a no votar, están haciendo campaña abiertamente por las elecciones de gobernadores, promoviendo sus candidatos. Y entonces, bueno, resulta que cualquier participación electoral ahora va a ser criminalizada. Entonces yo no termino de entender ni aceptar que desde fuera se le estén dictando líneas políticas a los factores internos, a los factores internos venezolanos, porque además el descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro es muy amplio. Los factores que quieren cambio en Venezuela son demasiado amplios y no están referidos exclusivamente al G4 o a quienes tengan el reconocimiento de factores internacionales. Aquí hay una oposición interna que incluso no necesariamente tiene que coincidir con lo que el G4 quiera imponer o lo que queda del G4, porque ni siquiera en esos partidos hay mecanismos democráticos para decidir, ¿verdad? Muchos de estos partidos que fueron intervenidos de manera irregular, porque yo también lo considero, bueno, tampoco practicaban la democracia interna. Hace años que no hacían convenciones, no hacían consultas de base, no elegían candidatos en primaria, no elegían sus direcciones en primaria. Es decir, aquí hay muchos partidos hablando de democracia y tampoco la practican. Fíjate, Vladimir, un poco para que cerremos. Estamos hablando de partidos de gobierno y de oposición. Claro, pero porque te tenemos que dejar descansar también. Usted está convaleciente, claro, caballero, ¿no? Quería que viéramos hacia el final también el tema de las regiones, porque no es lo mismo lo que sucede y las percepciones de las direcciones políticas en Caracas, que tratan de lograr acuerdos y que hasta ahora le han impuesto su línea partidista a las regiones, a lo que estamos viendo. Hay liderazgo emergente en cada uno de los estados, de los municipios, que están exigiendo la participación porque están viendo que les pasa el tiempo a ese trabajo tan duro que les ha tocado, porque además en provincia enfrentarse al Estado y al poder del PCV es mucho más complicado incluso que en Caracas, ¿no? Porque la dependencia económica de las gobernaciones y de las alcaldías es mucho más grande. Entonces, ¿cómo es el proceso digamos, habrá en muchos casos liderazgos regionales que atiendan a la línea partidista, pero muchos le van a pasar por encima y van a buscar el espacio a como dé lugar. Y al final, si pierden por falta de participación, tendrán a quien echarle la culpa y no va a ser al chavismo. Bueno, que ese es otro problema, ¿eh? Una cosa es la realidad de la política en Caracas, otra cosa es la realidad de la política que se decide, por ejemplo, en Bogotá o en Miami o en Madrid, y otra cosa es lo que se vive en las regiones. Tú lo has dicho muy bien. Por ejemplo, el Zulia. ¿Tú crees que hay derecho a que los dirigentes zulianos, incluso dirigentes que son de allá, fuesen incapaces de ponerse de acuerdo para tomar medidas que permitieran aliviar la crisis de combustible, la crisis de electricidad, de energía eléctrica, de salud
en el estado Zulia, por ejemplo, o cualquier otro estado del país, vayamos al estado Bolívar o vayamos al estado Barinas, cualquier estado, o sea, que no haya capacidad de grandeza política, chicos, para ponerse de acuerdo en torno a soluciones que vayan en beneficio de la población. Esto revela, bueno, primero, la pequeñez. Segundo, revela también, bueno, el tema de las prioridades de cada quien y de cada partido, de cada movimiento. O sea, cuando las prioridades no son las necesidades de la gente, sino los cálculos políticos, entonces vemos cosas como esas, que al final la sociedad termina repudiándolas. ¿Por qué? Porque eso lo muestran las encuestas. Cuando las encuestas te dicen que el 60 o el 70% no cree en partidos, en liderazgo de ningún tipo, bueno, eso es producto precisamente de esa situación que tú perfectamente describes. Entonces, es obvio que lo electoral tiene que estar casado con las necesidades de la gente. O sea, ¿para qué las elecciones? Bueno, para la conquista de espacio, ¿con miras a qué? Bueno, con miras precisamente a que se vaya dando un proceso de recuperación de las fuerzas perdidas por estrategias absolutamente irresponsables. O sea, el mantener una gobernación, recuperar una alcaldía para las fuerzas opositoras representa el largo pero necesario camino de la rectificación. Insistir otra vez en una agenda de presiones internacionales, de búsquedas de alternativas fast track. Bueno, eso lo que se va a traducir en nuevas frustraciones y para el gobierno mucho mejor. Entonces pareciera que al gobierno le conviene ese modus vivendi, le conviene ese status quo y también a los factores que hacen vida opositora en el exterior también les conviene porque terminan entonces viviendo en una especie de equilibrio allí de guerra que a en veces la cual parece la más bien gran mayoría del país. sí, pareciera más bien un modelo de negocio que una forma de hacer política. Claro, entonces pareciera que a uno no les interesa en este momento generar alternativas de rectificación de su política, sino seguir en esa política, seguir, digamos, viviendo de un supuesto gobierno interino y de todo un poder externo que no se traduce en beneficio para los venezolanos, y al gobierno también le interesa pues mantener eso porque de alguna manera mantiene alejadas las fuerzas de cambio, alejadas del objetivo central que primero de unificarse, tener una estrategia común y sobre todo aplicarla con paciencia y con coherencia. Entonces, bueno, en medio de eso está un país a la espera de una alternativa, a la espera de liderazgos que efectivamente entiendan la realidad. Entonces, esas decisiones que se adoptan, por ejemplo, de estas sanciones en lo político, pues hay que preguntarse qué resultado han traído. Que uno esté de acuerdo o no que sancionen a violadores de derechos humanos, estoy de acuerdo que los enjuicien a todos los violadores de derechos humanos que paguen por lo que han hecho. Llámense como se llamen, ¿verdad? Que sean sancionados, que sean castigados, nacional e internacionalmente, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, utilizar estos mecanismos de sanciones para incidir en la línea política de movimientos que tienen diferencias con la conducción del G4, me parece que es un hecho ya de injerencia en los asuntos de la política venezolana con la cual no puedo estar de acuerdo. Ahora, lo importante sería que nosotros avancemos hacia un estado en el cual la propia justicia venezolana pueda actuar para poner orden, por ejemplo, en materia de violaciones de derechos humanos, que vayamos a un proceso de reinstitucionalización de nuestro país, que las instituciones vuelvan a ser a cumplir con su misión, que se ponga nuevamente en vigencia totalmente la Constitución. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Eso es lo que está en los planes realmente de la Unión Europea. Eso es lo que les interesa a ellos. ¿Les interesa a ese grupo que conduce el G4 realmente resolver ese problema o están en otra? Pues esa es la realidad que hay que ver en este momento en Venezuela, Goyito. Bueno, Vladimir, gracias por atendernos. Creo que la gente que te quiere y la que no te quiere tanto ya supo de ti. Y nosotros estamos contentos de verte sonriente, de verte bien parado, bien sentado allí y esperando que, bueno, vuelvas a estar con nosotros por acá. Te dejo para que despidas tu programa. Efectivamente. Claro, vale, no, gracias, de verdad. Bueno, hasta aquí este improvisado Vladimir y punto desde la distancia, pero yo espero la semana que viene ya estar al día nuevamente, tanto en Contrapunto como en mis espacios, Vladimir a la carta, Vladimir a la una, también, por supuesto, puntualizando que lo tenemos pendiente. Claro, ¿verdad? claro. Y bueno, los inmaduros cuando Pico salga de su reposo, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer todavía. Seguro. Mucho por hacer en la radio también, espero volver pronto. Así es, bueno, te agradezco y un gran saludo a todo el equipo allá de Contrapunto, Goyito. Así será. Todo el equipo, un gran abrazo. Así será. Con ustedes, amigos, en Vladimir y punto,
pronto con Vladimir, seguramente. Un abrazo, chao. Vladimir, muy pronto. Un abrazo. Chao.